Vinieron tantos en 30 años, tantos, que el 6 de junio de 1990 llega el que cambió mi vida, llega el personaje que me catapultó hacia lo que yo no esperaba. Yo tenía mis sueños, mis pensamientos en grande, quería ser alguien en la vida. Y mi sueño se cumple cuando llega ese personaje. Su nombre es Charles Montgomery Burns. Tantos años con él, haberlo conocido, al principio fue muy difícil. Fue muy difícil al principio porque no le encontraba yo la magia. Yo cada personaje que hacía, como en G.I. Joe, que soy el original comandante Cobra, buscaba su perfil, su magia. Pero en el señor Burns era algo diferente. A pesar de que me quedé con el personaje en un casting donde estuvimos 8 actores, y el director me pidió que me pusiera voz de caricatura. Y yo no quise, me negué. Es imposible que el productor, el dueño de la serie, al escuchar a los actores que me están doblando, pregunte por el nombre del actor, porque todos suenan igual. Y sería un volado de Tim Marín, de Dopingüe, cualquiera es igual, no hay una diferencia. De que entonces yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo quiero darle mi voz natural, mi voz. Me dice, pero es que es muy difícil. No, no es difícil, yo le quiero dar mi voz. Me dice, que si le pones tu voz no te vas a quedar con él. No me importa no quedarme con él, pero quiero darle mi voz. Me dice, dame entonces una razón de peso. Simple y sencillamente le dije, quiero ser diferente. Y me quedé con él. Y jóvenes, eso es lo que nos lleva al éxito en nuestros sueños, ser diferentes, pensar en grande, porque todos sin excepción, tenemos la capacidad de lograr grandes cosas, siendo diferentes. Yo no sé, podríamos hablar de capítulos independientes, qué capítulo fue el que más me gustó, etcétera. Ahí sí te podría decir, me gustaron mucho los secretos de Springfield, quién mató al señor Burns, que vino en 2 partes, el señor Burns para gobernador, en fin, porque en todos había frases chuscas, había algo que cada capítulo se quedaba, como por ejemplo esa que dice, $1 a cambio de la felicidad de ti. Soy más feliz con el dólar. Eso me gustó mucho. O esa otra frase que decía, Smithers, creo que donaré $1 millón al orfanatorio cuando un cerdo vuele. ¿Va a donar ese $1 millón, señor? No, no es conveniente. Sí, eran frases bien padres. Miren, en 30 años de doblaje, yo nunca había hecho videojuegos. No, porque no me invitaban. Entonces, en abril de este año, me invitan a hacer un videojuego. Ahí no se dobla, ahí se graba. En el videojuego nunca vas a conocer a tu personaje. No lo ves. Llevo 2 videojuegos. El primero ya ni me acuerdo cuál fue. Pero el segundo, la verdad, estoy asombrado de que apenas en esta semana pasada salió el juego y toda la gente me ha reconocido, ¿verdad? Porque llevo uno de los estelares. Yo no sabía ni qué onda. En el Facebook, en Twitter, en todos lados, me felicitan porque me reconocen de inmediato, ¿verdad? Por el personaje en Gears of War. Ahí estamos. Y bueno, yo satisfecho porque les gusta mi trabajo en videojuegos. Aunque no lo vi, no lo conocí, apenas en una fotografía que subieron, que me etiquetaron del personaje, lo vi.
Dije, ah, caray, este gigantón soy yo. El personaje es tan irónico, tan burlón, ¿verdad? Que por ejemplo, hay una escena, nunca la vi, repito, donde se supone que él mató a muchos, a monstruos, según me dice ella. Mató a monstruos. Y el personaje en inglés no dice nada importante. Y me dice la directora, me dice, cámbiale, dile, papito les da las buenas noches. Y estaban muertos. Entonces estuve pensando, fue rápido, y dije, ok, suéltamelo, es grábalo. Y agarro y les digo, su lechita y a dormir. No se imaginan ustedes la risa que provoqué a él. Que si de todo lo que he hecho hay algo que hubiera querido hacer y no lo hice. No, mi amigo, estoy satisfecho con lo que he hecho. Yo no puedo decir, ay, me faltó hacer esto y me faltó hacer esto otro. No, lo que Dios me va dando, yo estoy satisfecho. Y si te agrada a ti, estoy más que satisfecho. Amigos, algo muy importante, y esto siempre me gusta decirlo, en cualquier ciudad, en cualquier calle donde nos veamos, extiéndanme su mano amiga, que la mía ya está extendida hacia ustedes. Hola Darío, soy el señor Burns, aquí desde Springfield. Te mando un saludo excelente.